Hermanos, ¿qué tal? Muy buenos días. Hoy es jueves 19 de enero del 2023 y en la misa leemos el Evangelio de San Marcos en el capítulo 3, verso del 7 al 12. En aquel tiempo Jesús se retiró con sus discípulos a la orilla del mar, seguido por una muchedumbre de Galileos y una gran multitud procedente de Judea y Jerusalén, de Idumea y Transjordania, y de la parte de Tiro y Sidón. Habiendo tenido noticias de lo que Jesús hacía, se trasladó a donde él estaba. Entonces rogó Jesús a sus discípulos que le consiguieran una barca para subir en ella, porque era tanta la multitud que estaba a punto de aplastarlo. En efecto, Jesús había curado a muchos, de manera que todos los que padecían algún mal se le echaban encima para tocarlo. Cuando los poseídos por espíritus inmundos lo veían, se echaban a sus pies y gritaban: Tú eres el Hijo de Dios. Pero Jesús les prohibía que lo manifestaran. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estamos ante una narración. Esta narración habla de que Jesús es seguido por muchos. Y fíjense que sí aparece 4 veces esta idea. Dice, era seguido por una muchedumbre, una gran multitud procedente de Judea, Jerusalén, etc. Y dice que se subió a una barca porque era tanta la multitud que estaba a punto de aplastarlo. Y sigue diciendo, en efecto, Jesús había curado a muchos. En fin, entonces está hablando aquí, el tema es que Jesús es seguido por una multitud, por muchos. Podemos distinguir 3 partes. Jesús es seguido por una multitud, Jesús predica a la multitud y Jesús había curado a muchos. La última parte debía haber sido la primera en el sentido en cuanto a la cronología. Es decir, eso, lo que está al final, era lo que sucedió primero. Jesús había curado a muchos y por eso lo seguía una multitud y por eso Jesús predicaba en una barca porque lo estaban aplastando. Entonces, mis hermanos, hoy Jesús nos habla en su palabra de la multitud que lo seguía. Eran muchos los que curaba, era una multitud que venía de otros lugares, muchos galileos y muchos de otros lugares, etc. Esta multitud, mis hermanos, y tenemos ahora una realidad. Este mundo cada vez más nos absorbe, nos contamina y cada vez menos queremos seguir a Jesús. Los seminarios se están vaciando, los conventos se están vaciando. Aquí en Tuxtla, las religiosas, había un grupo de religiosas que desde el principio del seminario, ellas se encargaron de la alimentación de los seminaristas y de los sacerdotes, de muchas generaciones de sacerdotes. Y resulta que ya no tienen vocaciones y ya no pueden seguir ayudándonos. Ahora en el seminario ya tienen laicos porque las religiosas se están escaseando. Y también después de la pandemia hemos sentido ese enfriamiento, esa pasividad, ese desaliento para las cosas de Dios. Muchos jóvenes ya ven a Dios como cosa del pasado, ya no es actualizado, hoy ya no es cuestión de creer en Jesús. Entonces, cuando antes lo seguía la multitud, hoy la multitud se aleja. Vamos a pedirle al Señor. El Señor Jesús pidió que hiciéramos oración para que enviara trabajadores a sus campos, porque eran muchos los que lo seguían. Pero ahora necesitamos pedir que esa multitud no se aleje, que siga, que venga una gran multitud a seguir a Jesús. No solamente para que haya
muchos pastores, sino también pidamos para que haya muchas ovejas, para que sigan al pastor. Que hagamos mucha oración, pues, por nuestro mundo, por nuestra iglesia, por nuestras comunidades, para que no se desanimen. Que Dios los bendiga, mis hermanos. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Feliz día a todos. Dios los bendiga.